¿Qué harías si un presidente de la JOA borracho de poder robara tu bote sin valor de $28,000? Luego se riera en tu cara cuando le rogaras que te lo devolviera. Aparqué en el trabajo a las 8 de la mañana. Con un bote que sacrificaría 3 años para poder pagar. Para el almuerzo, se había ido, remolcado por mi JOA sin previo aviso, solo hormigón vacío donde una vez estuvo mi sueño. Esperaban lágrimas y sumisión. En cambio, despertaron algo más oscuro. Descubrí un tratado centenario que ni siquiera su abogado pudo refutar. 2 meses después, su impecable piscina comunitaria de $200,000 se convirtió en el hogar de más de 300 residentes graznando, completamente legal. Deja un comentario de justicia para mi bote con tu estado. Déjame mostrarte cómo un ingeniero de software de mediana edad convirtió a toda una junta de JOA hambrienta de poder en el hazmerreír del vecindario sin infringir una sola ley. Recuerdo esa noche de jueves como si fuera ayer mismo. Acababa de regresar de un viaje de negocios de 3 días a Denver, completamente agotado, pero con ganas de que llegara el fin de semana. El pronóstico del tiempo prometía condiciones perfectas para la pesca, y no podía esperar para sacar mi bote al lago Carson. Mi nombre es Daniel Lawson. Dan para mis amigos, y ese bote era mi orgullo y alegría. Un bote de pesca de lubina de 20 pies que me había tomado 3 años de horas extras y trabajos secundarios, para poder pagar. Nada lujoso para los estándares de la gente rica, pero para mí era la libertad en el agua. El bote había sido especialmente importante después de mi divorcio hace 2 años. Jessica se había quedado con la casa en la ciudad, la mayoría de los muebles e incluso la custodia de nuestro Golden Retriever, Baxter. Me fui con mis herramientas, la vieja colección de vinilos de mi papá y suficiente dinero para un modesto pago inicial en la casa adosada, de Lakeside of State. Comenzar de nuevo a los 42 no había sido fácil, pero ese bote representaba algo importante. Mi independencia, mi capacidad de reconstruirme. Cada sábado por la mañana, cuando lo sacaba al amanecer, viendo el amanecer sobre el agua mientras lanzaba mi línea a la perfecta quietud, sentía algo cercano a la paz. Mis colegas en la firma de arquitectura se habían reído cuando elegí el bote en lugar de un coche más nuevo, pero no entendían lo que significaba para mí. No era solo recreación, era terapia acuática. El único lugar donde la presión constante en mi pecho parecía aliviarse. En el momento en que giré hacia la calle Maple en nuestro vecindario de Lakeside of State, algo se sintió raro. No pude ubicar inmediatamente lo que estaba mal hasta que entré en mi camino de entrada y me di cuenta de que mi bote no estaba. El espacio al lado de mi casa donde había estado estacionado durante los últimos 8 meses estaba completamente vacío, solo marcas de neumáticos en la grava y nada más. Mi corazón se hundió en mi estómago cuando salté de mi coche. ¿Qué demonios?, murmuré mirando a mi alrededor frenéticamente, como si el bote pudiera estar escondido en algún otro lugar de mi jardín. Corrí al lugar, tocando el aire vacío donde debería haber estado mi bote. Mi primer pensamiento fue que me lo habían robado. Alguien había robado a mi bebé mientras yo estaba fuera. Con manos temblorosas, llamé a la policía. La oficial Samantha Rivera llegó unos 20 minutos después, con un cuaderno en la mano. Entonces, ¿el bote estaba aquí cuando te fuiste el lunes?, preguntó, anotando notas. Sí, justo ahí, señalé el espacio vacío. Lo he tenido estacionado en el mismo lugar desde que me mudé aquí. Cerré el remolque y todo. La oficial Rivera asintió, pero no pareció particularmente alarmada. Caminó alrededor del área y luego se dirigió hacia mi puerta principal. Fue entonces cuando vio algo que yo había pasado por alto en mi pánico. Un aviso había sido pegado con cinta adhesiva a mi puerta. Ella lo despegó y me lo entregó. Sentí que mi presión arterial aumentaba cuando leí la carta de aspecto oficial con el logotipo de la JOA de Lakeside of State en la parte superior. Señor Lawson, parece que su bote no fue robado, dijo la oficial Rivera, dándome una mirada de simpatía. Su asociación de propietarios lo hizo remolcar. Necesitará contactarlos directamente a ellos. Ella señaló el número de contacto al pie del aviso. Me quedé mirando el papel con incredulidad. No pueden simplemente tomar mi propiedad, protesté yo. La oficial Rivera suspiró profundamente. Desafortunadamente, si está en sus estatutos y usted los aceptó al comprar su casa, pueden hacerlo.
He visto este tipo de cosas antes de ahora. Debería llamar a ese número de teléfono. Ella me dio su tarjeta antes de irse. Si tiene algún robo real que denunciar, me lo hace saber. De lo contrario, esto es entre usted y la JOA. Las siguientes horas fueron una pesadilla burocrática telefónica. Llamé al número del aviso solo para que me transfirieran al correo de voz. Llamé a la oficina principal de la JOA y me dijeron que necesitaba hablar con el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento no se encontraba disponible. Así que dejé un mensaje grabado. Finalmente, sobre las 8 p.m. mi teléfono repicó. Señor Lawson, anunció una voz formal y clara. Soy Evelyn Westbrook, presidenta de la Asociación de Propietarios de Lakeside Estates. Entiendo que está preguntando por su vehículo recreacional. La forma en que dijo vehículo recreacional hizo que sonara como si hubiera estado estacionando una carpa de circo en mi jardín. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Sí, señora Westbrook. Alguien tomó mi bote mientras estaba fuera por negocios. La policía me dice que fue la administración. En efecto, respondió, sonando casi complaciente. Su bote incumplía nuestras regulaciones de estacionamiento recientemente actualizadas. Los vehículos recreativos no pueden estacionarse a la vista desde la calle por más de 24 horas. El aviso de infracción fue enviado a todos los residentes por correo electrónico la semana pasada. Y después de la observación de la infracción continua, la Junta autorizó la retirada. Sentí que mi temperamento aumentaba, pero luché por mantenerlo bajo control. Estaba fuera de la ciudad por trabajo. No vi ningún correo electrónico enviado. No pueden simplemente tomar la propiedad de la gente sin la debida notificación. La voz de Evelyn permaneció irritantemente tranquila y serena. Los estatutos que firmó al comprar su casa establecen claramente que las actualizaciones de las regulaciones se consideran entregadas correctamente cuando se envían a través de los canales de comunicación oficiales, incluido el correo electrónico. El hecho de que no lo haya leído no invalida la regla en sí. Bien, dije entre dientes para mí. ¿Dónde está mi bote ahora y cómo puedo recuperarlo? Casi podía oír su sonrisa engreída a través del teléfono. Está siendo almacenado en Johnson's Towing and Storage. Tendrá que pagar la tarifa de infracción de $500 a la JOA más la tarifa de almacenamiento de $75 por día directamente a Johnson's. Una vez que se paguen en su totalidad, podrá recuperar su embarcación. ¿$500? Por una regla que ni siquiera sabía que existía antes. Quería explotar, pero en cambio le agradecí rígidamente y colgué el teléfono. Fue entonces cuando vi una notificación de correo electrónico en mi teléfono. Ahí estaba. De hace 7 días, actualizaciones de las fincas junto al lago, regulaciones de la JOA. Enterrada en el párrafo 14 estaba la nueva norma sobre vehículos recreativos. La norma que había sido creada específicamente solo una semana antes de mi viaje. Esa noche me senté en mi porche trasero bebiendo una cerveza cuando oí una voz desde encima de la cerca. «Día duro, vecino». Era Luis Rodríguez, mi vecino de al lado, un exmilitar que ahora trabajaba como técnico de climatización. Solo había hablado con él algunas veces desde que me mudé, pero parecía un buen tipo. «Se podría decir eso», respondí, y antes de que me diera cuenta, le contaba toda la historia. Luis se rió amargamente cuando terminé. «Clásico de Evelyn», dijo. «Ella hizo algo similar con mi RV el año pasado. Tuve que aparcarlo en la casa de mi hermano fuera de la ciudad ahora». Tomó un sorbo de su cerveza. «Sabes, no eres el único que ha tenido problemas con la JOA. Deberías hablar con Maya Wilson al final de la calle. Ella es abogada, se mudó hace unos 6 meses. Tuvo una gran pelea con ellos por sus paneles solares. 20 minutos después, Luis le había enviado un mensaje de texto a Maya y ella se unió a nosotros en mi patio trasero. Maya era una mujer de aspecto agudo de unos 30 años, aún con su ropa de trabajo pero sin los tacones en el césped. Entonces, la dama dragón consiguió tu bote, preguntó después de escuchar mi historia. Ese es el modus operandi de Evelyn. Ella encuentra algo que arruina su preciosa vista y de repente hay una nueva regla. Mientras Maya explicaba los aspectos legales de las regulaciones de la JOA, escuché a medias.
Mi atención se dirigió a un pato real que volaba sobre nuestras cabezas hacia el lago comunitario. Algo hizo clic en mi cerebro. «Sabes, Luis», dije, mis ojos aún siguiendo el camino del pato. Evelyn está realmente orgullosa de esa elegante piscina de la Joa, ¿no es así? Me pregunto si a ella le gustaría compartirla con algunos invitados emplumados. A la mañana siguiente llamé para decir que estaba enfermo en el trabajo. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar y para aprender más sobre a qué me enfrentaba. Luis había mencionado a un residente mayor que podría tener más información sobre la Joa. Frank Anderson, un exmiembro de la junta que vivía al otro lado del vecindario. Encontré su dirección y decidí hacerle una visita. Frank tenía unos 60 años con un césped perfectamente cuidado que dejaba incluso los estándares más estrictos de la Joa en ridículo. Cuando me presenté y mencioné la situación de mi bote, su amigable sonrisa se volvió reveladora. «Pasa, hijo», dijo, «tengo algunas historias que podrían interesarte». De camino a su casa, me había desviado por la propiedad de Evelyn. Un extenso lote en esquina con un paisajismo inmaculado y un garaje para 3 coches que sin duda guardaba cualquier vehículo recreativo que ella misma disfrutara. La casa estaba posicionada perfectamente para dominar tanto el lago comunitario como una porción significativa del vecindario, incluyendo mi casa adosada más modesta. Me recordó a una torre de vigilancia medieval, estratégicamente ubicada para una máxima vigilancia. Noté cámaras montadas discretamente debajo de los aleros, no cámaras de seguridad estándar, sino modelos de alta gama con capacidades de zoom que parecían rastrear el movimiento. El sitio me envió un escalofrío incómodo por la columna vertebral. Esto no se trataba solo de la estética del vecindario. Esto se trataba de control y poder. La sala de estar de Frank estaba llena de trofeos de pesca y fotos, claramente un espíritu afín. Me ofreció café y se acomodó en un sillón gastado. Estuve en la junta durante 8 años, comenzó. Presidente durante 3 de esos, hasta que Evelyn orquestó lo que me gusta llamar su pequeño golpe hace unos 5 años. Explicó cómo Evelyn, una viuda rica que nunca había trabajado un día en su vida, se había mudado a las fincas junto al lago hacía 15 años después de que su esposo, un exitoso dueño de un negocio, falleciera. Ella comenzó como voluntaria para los comités, luego se abrió camino hasta la junta. Una vez allí, ella empezó a cambiar los estatutos para darle a la junta, especialmente al presidente, más poder. Frank se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si Evelyn pudiera estar escuchando a través de las paredes. La gota que colmó el vaso fue cuando impulsó el proyecto de la piscina. La historia que Frank me contó era exasperante. Evelyn había convencido a la junta de usar el fondo de reserva de la Joa para construir una piscina extravagante. En el papel, era para todos los residentes, pero en la práctica, el complicado sistema de reservas y las horas restrictivas significaban que solo los miembros de la junta y sus amigos la usaban con regularidad. La mayoría de los residentes renunciaron a intentar usarla, explicó Frank, pero todos pagábamos por su mantenimiento a través de nuestras cuotas. $200 más al año que antes de que se construyera la piscina. Él sacudió la cabeza con disgusto. Después de ese proyecto, hablé en contra de ella en una reunión. 2 meses después, encontró una oscura violación de los estatutos en mi propiedad y amenazó con multarme con $50 al día a menos que renunciara a la junta. Yo no tenía energías para luchar contra ella. Pero Frank no era la única víctima. Me contó sobre una pareja de ancianos que tuvo que vender su casa porque no podían permitirse pagar las multas acumuladas por sus gnomos de jardín no aprobados y decoraciones navideñas excesivas. Sobre una madre soltera que fue acosada porque sus botes de basura eran visibles desde la calle cuando no podía llegar a casa del trabajo a tiempo para moverlos. Y sobre al menos otros 3 dueños de botes que misteriosamente se habían encontrado violando reglas repentinamente cambiadas. A Evelyn no le gusta nada que bloquee su vista al lago desde su porche trasero. Frank explicó, tu casa se encuentra justo en su línea de visión. Tu bote probablemente la estaba volviendo loca. ¿Alguien la ha desafiado alguna vez con éxito? Pregunté, sintiéndome tanto enojada como extrañamente energizada por estas historias. Frank soltó una risita, un sonido sin mucho humor. Hubo un tipo hace unos 3 años. Warren Mitchell, un abogado ambiental retirado que se mudó aquí desde Seattle.
Evelyn trató de multarlo por instalar plantas nativas en lugar de las ornamentales no nativas aprobadas. Los ojos de Frank brillaron al recordarlo. Warren lo documentó todo. Tomó muestras de suelo de cada jardín en el vecindario, probó que las plantas aprobadas estaban causando un uso excesivo de agua y escorrentía química hacia el lago, y amenazó con denunciar a la JOA ante las autoridades ambientales estatales. ¿Qué pasó?, pregunté, intrigada. Evelyn retrocedió en ese tema específico, pero luego le hizo la vida miserable de otras maneras. Controles de bienestar de seguridad en horas extrañas, quejas constantes sobre sus contenedores de basura. Incluso trató de afirmar que sus comederos para pájaros eran estructuras no autorizadas. Eventualmente, Warren vendió su casa y se mudó a una cabaña fuera de la ciudad. Antes de irse, me dijo, a veces puedes ganar una batalla, pero aún así perder la guerra. Frank sorbió su café pensativamente. La cosa es que, el poder de Evelyn proviene de la intimidación y la percepción de que es invencible. Nadie quiere ser el primero en enfrentarse a ella. ¿Pero y si suficientes personas lo hicieran? Armada con este conocimiento, pasé el resto del día investigando las regulaciones y los estatutos de la JOA. Leí cada documento que pude encontrar, buscando lagunas, contradicciones, cualquier cosa que pudiera usar. Fue entonces cuando descubrí algo interesante. Según la ley estatal, los cambios importantes en las reglas requerían un aviso por escrito entregado a cada residencia, no solo una notificación por correo electrónico. La JOA no había seguido el procedimiento adecuado para la misma regla que usaron para quitar mi bote. Maya confirmó esto cuando la llamé esa noche. Tienes motivos para luchar contra esto, dijo ella. Pero, honestamente, las batallas legales con las JOA son costosas y se prolongan para siempre. Ellos tienen los recursos para desgastarte. Ella tenía razón, y yo no tenía el dinero para una pelea legal prolongada. Necesitaba otro enfoque. Mientras estaba sentada frente a mi computadora esa noche, me encontré investigando algo completamente diferente. Mi pantalla mostraba información sobre las leyes de aves migratorias y aves acuáticas protegidas federalmente. A veces me decía a mí mismo, con una pequeña sonrisa formándose, que para vencer a los burócratas no necesitas romper sus reglas, sino entenderlas mejor que ellos. Las piezas de mi plan estaban encajando, y todo tenía que ver con los patos que había visto volar sobre nuestro vecindario. El martes siguiente era la reunión mensual de la JOA. Llegué temprano, vestido con mi camisa abotonada y mis pantalones más respetables. Mientras los residentes entraban, noté a Evelyn al frente, flanqueada por sus leales partidarios. Richard Hoffman, un abogado jubilado que servía como su asesor legal, y Diane Collins, la tesorera que examinaba cada gasto, excepto los proyectos favoritos de Evelyn. Los ojos de Evelyn se entrecerraron cuando me vio, pero rápidamente compuso su rostro en una máscara educada. Cuando la reunión llegó al foro abierto para las inquietudes de los residentes, levanté la mano de inmediato. La presidencia reconoce al señor Lawson. Evelyn dijo, su voz rezumando falsa cordialidad. Me puse de pie y me dirigí a la sala con calma. Me gustaría discutir la remoción indebida de mi bote de mi propiedad en mi ausencia. Varios propietarios se giraron para mirarme con interés. El bote fue removido bajo una regla que se implementó sin la debida notificación escrita, como lo requiere la ley estatal. Richard Hoffman se ajustó sus gruesas gafas y se inclinó hacia Evelyn, susurrándole algo. Ella sonrió con tensión. Señor Lawson, la Junta actuó dentro de sus derechos de acuerdo con nuestros estatutos. Si desea disputar esto, puede presentar una apelación formal que será revisada en la reunión del próximo mes. Mientras tanto, las tarifas se mantienen. Asentí, pues había esperado esta respuesta. Entiendo. En ese caso, me gustaría pagar la tarifa de infracción ahora para poder recuperar mi propiedad. Desde un lado de mi silla, levanté una pequeña nevera portátil que había traído. La puse sobre la mesa al frente de la sala y le quité la tapa. Dentro había rollos y rollos de monedas de 1 centavo. $500 en moneda de curso legal estadounidense, anuncié. Mientras varias personas jadeaban y otras trataban de ocultar sus sonrisas. Richard se puso de pie de un salto. Esto es indignante. No tenemos que aceptar. Pero Evelyn lo interrumpió con una mirada aguda. Ella sabía que legalmente no podían rechazar la moneda de curso legal.
Bien, espetó ella. Diane lo contará y le proporcionará un recibo. La reunión continuó, pero podía sentir la mirada de Evelyn quemándome. Pequeña victoria, pero se sintió bien, y fue solo el comienzo. Durante la semana siguiente, comencé a implementar la fase 2 de mi plan. Comencé a plantar plantas nativas específicas alrededor de mi propiedad, algodoncillo de pantano, arroz silvestre, persicaria y otra vegetación que a los patos les encanta. Posicioné estas plantas estratégicamente, creando un camino desde el lago cercano hacia el centro de nuestro desarrollo, donde estaba la piscina de la Joa. Louise, quien ahora está totalmente de acuerdo con mi plan de venganza, me ayudó a instalar pequeños dispositivos de energía solar cerca de la piscina. Estas luces de jardín de aspecto inocente contenían altavoces que, durante las horas permitidas, tuve cuidado de no violar las ordenanzas de ruido, emitirían llamadas bajas de pato. Sonidos demasiado sutiles para que los humanos los noten desde la distancia, pero irresistibles para ciertas aves acuáticas. No pasó mucho tiempo para que Diane Collins notara mis actividades de jardinería. Una tarde, mientras instalaba algunas plantas nuevas, la vi pasar por mi casa por tercera vez ese día, con el teléfono en la mano, obviamente tomando fotos. A la mañana siguiente, apareció un nuevo aviso en mi puerta, una advertencia sobre cambios de jardinería no aprobados. Sonreí mientras lo leía, ya preparado para esto. Redacté una respuesta cortés con archivos adjuntos del propio sitio web de la ciudad que promocionaba las plantas nativas exactas que había instalado como parte de su iniciativa verde para las cuencas urbanas. Cité el estatuto específico de la JOA que permitía explícitamente la jardinería nativa respetuosa con el medio ambiente, terminando mi carta con una sugerencia útil de que la JOA podría querer promover tales opciones ambientalmente conscientes a todos los residentes. 2 días después, finalmente recuperé mi bote del depósito. El costo total, incluyendo la multa y los cargos de almacenamiento, ascendió a $725. Dinero que no podía permitirme perder, lo que fortaleció aún más mi resolución. Cuando finalmente llevé mi bote de vuelta a mi entrada para inspeccionarlo, mi corazón se desplomó. Había largos rasguños a lo largo del casco donde había sido asegurado incorrectamente durante el remolque, y una de las luces de navegación estaba rota. La compañía de remolque negó la responsabilidad, alegando que el daño no se notó en su formulario de admisión. Por supuesto que no lo estaba. Lo habían recogido sin que yo estuviera presente. Esa noche, mientras pasaba mi mano sobre el profundo rasguño en el casco de mi bote, susurré: «Bueno, Evelyn, crees que has ganado, ¿verdad? Pero el juego apenas comienza». Miré al cielo y sonreí al ver una bandada de patos volando por encima. Mi gracia y mi momento están llegando. Me desperté temprano un sábado por la mañana unas 2 semanas después con un sonido desconocido, un coro de graznidos proveniente de mi jardín delantero. Miré a través de las persianas y casi me echo a reír. Allí, vagando por mi vegetación recién plantada, había un grupo de unos 12 patos Mouler. Estaban festejando alegremente con las semillas e insectos atraídos por mis plantaciones estratégicas. Los observé por un rato, sintiendo una mezcla de satisfacción y aprecio genuino por estas hermosas aves. Al crecer, mi abuelo me llevaba a observar patos los fines de semana, enseñándome sobre diferentes especies y sus hábitos. Nunca imaginé que ese conocimiento me serviría para la venganza. Mis preparativos habían sido meticulosos y deliberados. Después de investigar plantas nativas que atraen aves acuáticas, había gastado más de $700 en 3 viveros diferentes en todo el condado, seleccionando cuidadosamente especies que no violarían ninguna pauta de paisajismo de la JOA, pero que resultarían irresistibles para los patos. Sintetizador de agua más alto, juncos nativos y tipos particulares de arbustos productores de bayas crearon un verdadero paraíso para los patos. Incluso había instalado una pequeña fuente de agua recirculante perfectamente dentro de las regulaciones de la JOA como un elemento aprobado de jardín de conservación de agua que creaba el sonido suficiente para atraer a las aves que pasaban. Mi jardín se había transformado en lo que cualquier ornitólogo reconocería como un hábitat ideal para aves acuáticas migratorias, pero para el ojo inexperto de los miembros de la Junta de la JOA, simplemente parecía un paisajismo nativo de buen gusto. Esa mañana saqué algo de comida especial para patos, una mezcla que era perfectamente saludable para las aves, pero que maximizaría su producción. Casualmente tomé fotos de los patos, publicándolas en mis redes sociales con subtítulos inocentes sobre abrazar la vida silvestre local y las
Alegrías de la biodiversidad en entornos suburbanos. A media mañana, noté que los patos comenzaban a explorar más allá de mi jardín. Caminando por el sendero, lo había creado efectivamente con mi plantación, y ese sendero conducía directamente hacia el área de la piscina comunitaria. Agarré mis binoculares y me instalé en mi porche trasero con una taza de café para ver el espectáculo. La piscina de la Joa estaba rodeada por una cerca de hierro con espacios estrechos, perfectamente dimensionados para que los patos caminaran, pero diseñada para mantener alejados a los residentes humanos no autorizados. El área de la piscina estaba vacía de gente, como solía estar los sábados por la mañana. El complicado sistema de reservas significaba que rara vez se usaba, a pesar de ser la comodidad más cara del vecindario. Pronto, varios patos habían descubierto la piscina y estaban nadando felizmente en lo que debió parecerles un estanque perfecto. No pude evitar reírme mientras chapoteaban, ocasionalmente saliendo para dejar sus distintivas tarjetas de visita en el prístino entorno de hormigón. Tomó alrededor de 3 horas antes de que Evelyn descubriera la invasión. Estaba haciendo trabajo de jardinería al alcance del oído de la piscina cuando escuché su grito característico. ¿Qué demonios es esto? Richard. Llame al servicio de piscina de inmediato. Continué rastrillando hojas inocentemente, mientras Evelyn irrumpía alrededor del área de la piscina, tratando inútilmente de ahuyentar a los patos, que simplemente nadaban hacia el otro lado de la piscina cada vez que ella se acercaba. Por la tarde, había llegado un camión de servicio de piscina y el agua estaba siendo tratada con productos químicos adicionales. Los patos se habían retirado para entonces, pero habían dejado mucha evidencia de su visita. Y sabía que volverían. Durante los siguientes días, más patos comenzaron a aparecer en el vecindario. Mi jardín se convirtió en una especie de santuario de patos, con entre 20 y 30 aves visitando regularmente. Como esperaba, continuaron explorando el área, y la piscina de la Joa se convirtió en un destino predilecto. Evelyn y sus secuaces estaban fuera de sí. Contrataron a una compañía de control de plagas para remover los patos, solo para ser informados de que estas eran aves acuáticas migratorias protegidas por la ley federal. Dañarlos a ellos o a su hábitat podría resultar en multas significativas. La compañía podría tratar de asustarlos con ruido o disuasión visual, pero incluso esos métodos estaban restringidos durante la temporada de anidación. El especialista en control de plagas, un hombre curtido llamado Hank, con 30 años de experiencia, apenas podía contener su diversión mientras le explicaba la situación a una Evelyn cada vez más agitada. Casualmente, yo estaba paseando al perro de mi vecino cerca y escuché su conversación. ¿Señora? Estos son ánades reales salvajes protegidos por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, explicó pacientemente. Las sanciones federales comienzan en $15,000 por incidente y pueden incluir hasta 6 meses de prisión, incluso destruir un nido calificaría como una violación. La cara de Evelyn se había puesto de un tono alarmante de carmesí, pero, están defecando en nuestra piscina. Seguramente hay una excepción por problemas de salud. Hank sacudió la cabeza, reprimiendo una sonrisa. La ley no hace excepciones para las piscinas, señora. Estas aves estaban aquí mucho antes de que estuviera su piscina. Mientras recogía su equipo, añadió, a decir verdad, podría estar lidiando con esto hasta la migración de otoño. Una vez que los patos encuentran una buena fuente de agua, tienden a quedarse. Evelyn no se desanimó. Ella vino marchando hasta mi puerta una tarde, con Richard y Diane a cuestas. Señor Lawson, dijo, con la voz tensa por la rabia controlada, sabemos lo que está haciendo. Abrí mucho los ojos con una expresión de inocente confusión. ¿Lo siento? Ella apuntó con un dedo acusador a mi jardín. ¿Estos? Aves. Los está atrayendo deliberadamente. Esto es vandalismo por poder. Mantuve mi expresión de desconcierto. Señora Westbrook, solo estoy cultivando un jardín con plantas nativas. Está completamente dentro de las pautas de la Joa, como ya he demostrado. Si la vida silvestre local aprecia mis elecciones ambientalmente conscientes, difícilmente es algo que pueda controlar, ¿verdad? Richard dio un paso adelante, con un bloc de notas legal en la mano. Podemos probar la intención de interrumpir las comodidades de la comunidad. Sus plantas crean un camino directo a la piscina. Negué con la cabeza con tristeza.
Así es como resultó mi paisajismo. Y, honestamente, creo que es maravilloso que estemos proporcionando hábitat para estas especies protegidas. ¿Sabía que las poblaciones de ánades reales han estado disminuyendo en los últimos años debido a la pérdida de su hábitat? Deberíamos estar orgullosos de que nuestra comunidad esté haciendo su parte por la conservación. Diane Collins hizo un ruido estrangulado de frustración. Su conservación nos está costando cientos en limpieza adicional de la piscina. Me encogí de hombros con simpatía. La naturaleza puede ser desordenada a veces. Pero estas son aves protegidas federalmente. Todos tenemos que adaptarnos. Estoy seguro de que la JOA puede manejar el gasto adicional dado el fondo de reserva sustancial. La expresión en el rostro de Diane confirmó lo que Frank me había dicho sobre las reservas agotadas después del proyecto de la piscina. La JOA convocó una reunión de emergencia sobre la situación de los patos la semana siguiente. Asistí, por supuesto, sentándome tranquilamente en la parte de atrás mientras los residentes expresaban sus preocupaciones. Algunos estaban molestos por los problemas de la piscina, pero sorprendentemente muchos otros expresaron su deleite al ver a los patos alrededor del vecindario. A mis hijos les encanta verlos, dijo una madre. Es como un programa de naturaleza en nuestro propio patio trasero. Evelyn parecía estar desarrollando una migraña. Cuando pedí soluciones, levanté la mano y fui reconocido a regañadientes. He hecho algunas investigaciones, ofrecí útilmente. Hay servicios profesionales de gestión de waterfile que se especializan en la disuasión de humanos. Continué describiendo varias opciones, todas extremadamente caras y como sabía por mi investigación, mínimamente efectivas contra los patos decididos en la temporada de anidación. Cuando la reunión terminó, Evelyn se me acercó. Ojos entrecerrados como rendijas. Sé que estás detrás de esto de alguna manera, perdedor, y siseó al pasar. Yo solo sonreí benignamente. ¿Yo? Solo soy un amante de la naturaleza, Evelyn. Por cierto, ¿sabías que los patos pueden reproducirse hasta 3 veces en una sola temporada? La expresión de horror en su rostro fue impagable cuando se dio cuenta de las implicaciones. Nuestros visitantes patos no solo estaban de paso. Se estaban instalando a largo plazo. La situación de los patos se intensificó dramáticamente durante las siguientes 2 semanas. Lo que comenzó como unas pocas docenas de aves creció a casi 50 visitantes habituales. La piscina de la JOA era su lugar de reunión favorito, pero también exploraron el resto del vecindario, deambulando por céspedes bien cuidados y ocasionalmente deteniendo el tráfico al cruzar calles y pequeñas filas ordenadas. Algunos residentes comenzaron a poner comida y agua para ellos, sin saberlo, ayudando a mi plan de venganza. Los niños del vecindario habían nombrado a algunos de los patos más distintivos, y se estaba construyendo un sentido de comunidad en torno a nuestros visitantes emplumados. Para todos, excepto Evelyn y su círculo íntimo. La respuesta de la Junta de la JOA fue atacarme con una avalancha de violaciones insignificantes. De repente, mi césped estaba 1 pulgada demasiado alto, mi buzón no era del color reglamentario y las plantas en macetas de mi porche eran variedades no aprobadas. Cada mañana traía un nuevo aviso, y Richard y Diane se turnaban para pasar caminando por mi casa varias veces al día, con teléfonos inteligentes en la mano, documentando cualquier posible infracción. Respondí convirtiéndome en el modelo de cumplimiento. Mi césped era perfecto, el exterior de mi casa inmaculado y todas las decoraciones estrictamente dentro de las pautas. Incluso hice referencia a las secciones específicas de los estatutos en mis respuestas, llevándolos aún más al límite. Mientras tanto, Evelyn decidió hacer pública su lucha. Ella convocó una conferencia de prensa en la Casa Club de Lakshadweep Stats, invitando a los medios locales a cubrir lo que dramáticamente llamó la invasión de aves acuáticas a Lakshadweep Stats. De pie detrás de un podio con Richard y Diane flanqueándola como guardaespaldas, presentó una elaborada teoría de la conspiración. Tenemos razones para creer que este es un ataque deliberado contra nuestra comunidad, declaró. Su collar de perlas temblando de indignación. Alguien con una venganza contra nuestros valores de propiedad está orquestando este juego sucio. Casi me atraganto con el café, viendo la cobertura de noticias matutinas locales. El reportero mantuvo una cara admirablemente seria, pero se notaba que estaba luchando por no reírse de lo absurdo de todo. El mismo reportero se acercó a mí más tarde ese día cuando regresaba del trabajo.
Señor Lawson, noticias del Canal 5. Entendemos que ha estado plantando vegetación amigable para los patos en el vecindario. ¿Le gustaría comentar sobre las acusaciones de la señora Brooks? Le di mi sonrisa más sincera. No puedo controlar a los patos, dije inocentemente. Solo estoy proporcionando un entorno donde la naturaleza pueda florecer. Tal vez a los patos, como a las personas, les guste vivir en vecindarios de lujo. Los ojos del reportero brillaron con diversión. Algunos residentes han sugerido que los patos mejoran el espíritu comunitario. ¿Sus pensamientos? Asentí pensativamente. La naturaleza tiene una manera de unir a las personas, excepto aparentemente a las juntas de la asociación de propietarios. La entrevista se transmitió esa noche y mi teléfono explotó con mensajes de apoyo de vecinos con los que apenas había hablado antes. A estas alturas, mi colocación estratégica de emisores de llamadas de pato se había expandido a ubicaciones rotativas, alrededor del centro comunitario y la piscina. Evelyn había contratado a alguien para que vigilara el área de la piscina, pero solo podían hacer mucho contra las aves protegidas federalmente que parecían aparecer desde todas las direcciones, y los guardias ciertamente no podían oír las sutiles llamadas de pato que mis dispositivos emitían en momentos específicos del día. Cuanto más luchaban Evelyn y sus compinches contra los patos, más decidido me volvía. Empecé a llevar un diario de todas sus violaciones de los procedimientos de la JOA y a señalar qué reglas aplicaba de forma selectiva. Tenía la creciente sospecha de que había problemas más profundos con la forma en que Evelyn manejaba las cosas, y estaba decidido a descubrir cuáles eran. La frustración de Evelyn llegó a un punto crítico cuando llamó a la policía para denunciar una actividad sospechosa en mi casa. La oficial Rivera respondió a la llamada, luciendo ligeramente molesta mientras tocaba a mi puerta. Señor Lawson, dijo con un suspiro, señora Westbrook ha informado de que usted está involucrado en un sabotaje ambiental al atraer vida silvestre al vecindario. Invité a la oficial Rivera a entrar y le mostré mi jardín y los comederos para pájaros. Todo completamente legal. La última vez que revisé, dije, la jardinería con plantas nativas no es un delito. Tampoco lo es apreciar la vida silvestre. La oficial Rivera asintió. Aquí no se está infringiendo ninguna ley. Mientras se iba, añadió, solo entre nosotros, señor Lawson, tal vez quiera hacerle saber a la señora Westbrook que acosar a aves migratorias protegidas podría violar las leyes federales de vida silvestre. Las multas comienzan en $15,000. Le agradecí la información, tomando nota mental para mencionar este hecho casualmente en la próxima reunión de la JOA. Los medios locales continuaron cubriendo lo que ahora llamaban la dinastía de patos de Lakeside, con imágenes de patos nadando felizmente en la piscina de la JOA y caminando por céspedes bien cuidados. La opinión pública era decididamente mixta, pero se inclinaba a favor de los patos. Las redes sociales estaban llenas de fotos y vídeos de residentes y visitantes por igual, con muchos comentarios que criticaban la conferencia de prensa de Evelyn como una exageración. Una publicación particularmente viral la comparó con Cruella de Vil, pero con patos en lugar de dálmatas. Cuando un reportero preguntó si estaba preocupado por la respuesta de la JOA a la situación de los patos, sonreí serenamente. Oh, estoy seguro de que están felices de contribuir a la conservación de la vida silvestre. Por cierto, ¿sabían que la temporada de cría de patos apenas está comenzando? Sabía que Evelyn no se rendiría fácilmente, pero incluso yo me sorprendí por lo que pasó después. Estaba en una reunión con un cliente cuando mi teléfono vibró con una alerta de seguridad de las cámaras que había instalado tras el incidente del bote. Las imágenes mostraban a Evelyn y Richard deslizándose en mi patio trasero, mirando alrededor con cautela. Descubrieron uno de mis dispositivos de llamada de patos escondido en un arbusto en flor y varias bolsas de alimento especial para patos en mi cobertizo del jardín. Observé en tiempo real cómo el rostro de Evelyn se iluminaba con un triunfo vengativo. Lo sabía, le exclamó a Richard. Él los ha estado atrayendo aquí deliberadamente. Ahora lo tenemos. Se fueron rápidamente, tomando fotos, pero sin quitar nada. Lo suficientemente inteligentes como para saber que eso sería robo. Su intrusión me enfureció, pero también confirmó algo crucial. Estaban lo suficientemente desesperados como para arriesgarse a entrar ilegalmente en mi propiedad. Esto ya no se trataba solo de la estética del vecindario. Se trataba del poder, que se escapaba del alcance de Evelyn.
Hice zoom en las imágenes de vídeo y noté algo que no había visto inicialmente. Richard llevaba puestos guantes de látex. Un detalle que sugería premeditación y consciencia de la ilegalidad de sus acciones. Descargué las imágenes en múltiples dispositivos y ubicaciones de almacenamiento en la nube, asegurando copias de seguridad redundantes en caso de que algo le sucediera a mi evidencia principal. Entonces llamé a Louise. ¿De verdad irrumpieron en tu jardín?, preguntó, sonando tanto sorprendida como extrañamente impresionada. Eso está cruzando una línea seria. Técnicamente, entraron por la puerta lateral sin llave, aclaré, pero sigue siendo allanamiento. La pregunta es, ¿cuál es mi próximo movimiento? Louise se quedó callada un momento. ¿Has hablado con Frank últimamente? Finalmente, preguntó. La última noche de póker, mencionó algo sobre los hábitos de gasto de Evelyn que parecían preocupantes. Podría valer la pena hacer un seguimiento. Cuando regresé a casa esa noche, no me esperaba ninguna confrontación. Ninguna nota de enojo. Solo silencio. Eso me preocupó más de lo que lo habría hecho un ataque directo. Decidí ser proactivo y revisé toda mi investigación sobre las regulaciones de la JOA nuevamente, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a contrarrestar lo que Evelyn estaba planeando. En el proceso, me encontré con algo interesante en los informes financieros que Frank me había dado. Hubo varios gastos grandes etiquetados simplemente como mantenimiento y mejora de la piscina sin un desglose detallado. Las cantidades parecían excesivas, incluso para una piscina comunitaria de lujo. Hice algunas llamadas a compañías de servicio de piscinas para obtener cotizaciones comparativas y confirmé mis sospechas. Nos estaban cobrando de más enormemente. Al día siguiente, Evelyn hizo su movimiento. Llegó a mi puerta con Richard y Diane, con una sonrisa engreída dibujada en su rostro. Señor Lawson, comenzó sin rodeos. Tenemos evidencia de que usted ha estado atrayendo deliberadamente vida silvestre molesta a nuestra comunidad, con la intención de interrumpir los servicios y disminuir los valores de las propiedades. Richard levantó su teléfono mostrando fotos de mi dispositivo de llamada de pato y alimento. Esto es motivo de una demanda por vandalismo, daños a la propiedad e infligimiento intencional de angustia emocional. Mantuve una expresión tranquila. Ustedes obtuvieron esas fotos al entrar ilegalmente en mi propiedad. Señalé y tengo evidencia en vídeo de esa invasión. Las sonrisas de confianza vacilaron momentáneamente antes de que Evelyn se recuperara. Estábamos investigando una violación denunciada como es nuestro derecho según la sección 73 de los Estatutos de la JOA. Sonreí. En realidad, esa sección especifica que las investigaciones deben llevarse a cabo con un aviso escrito de 24 horas, excepto en emergencias que impliquen un peligro inmediato para la propiedad o residencia. No creo que unas pocas bolsas de alpiste cuenten como una emergencia. La cara de Richard se puso roja. Esto no se trata de allanamiento de morada. Se trata de que usted cause deliberadamente miles de dólares en daños a la propiedad comunitaria. Me encogí de hombros. Solo soy un propietario de vivienda con conciencia ambiental. Si quieren llevar esto a los tribunales, siéntanse libres. Estoy seguro de que un juez estaría interesado en cómo han estado aplicando selectivamente las reglas y entrando ilegalmente en las propiedades residenciales. La confrontación podría haber continuado, pero decidí cambiar de táctica. En realidad, mientras estamos discutiendo sobre la propiedad comunitaria, he estado revisando los informes financieros de la JOA. Levanté los documentos que había estado analizando. ¿Sabían que hemos estado pagando casi el doble de la tarifa de mercado por el mantenimiento de la piscina? Y parece haber varias mejoras inexplicables que no se corresponden con ninguna mejora visible en las instalaciones. Diane Collins palideció visiblemente mientras que la expresión de Evelyn se endureció. La Junta aprueba todos los gastos de acuerdo con el procedimiento adecuado, espetó. Si tiene inquietudes, plantéelas en una reunión. Asentí con la cabeza secamente. Oh, tengo la intención de hacerlo, junto con algunas preguntas interesantes sobre qué compañía ha estado recibiendo estos pagos inflados, y su conexión con una cierta renovación de propiedad frente al río el año pasado. Fue un tiro en la oscuridad basado en los chismes de la comunidad, pero la mirada que se cruzó entre Evelyn y Diane me indicó que había tocado un nervio. Todavía no había conectado completamente todos los puntos, pero estaba claro que había algo turbio en las finanzas de la piscina.
Pasé los siguientes días investigando más a fondo, solicitando la ayuda de Frank para revisar años de registros financieros. Lo que encontramos fue condenatorio. La compañía que recibía los pagos inflados por el mantenimiento de la piscina era propiedad del yerno de Evelyn. Peor aún, algunos de los fondos de la comunidad aparentemente habían sido desviados a mejoras en la residencia privada de Evelyn, disfrazados como gastos de piscina. Mi investigación dio un giro inesperado cuando descubrí un patrón de transacciones sospechosas que coincidían con mejoras personales en el hogar de los miembros de la Junta. Diane Collins había instalado un elaborado patio de piedra. El mismo mes que la JOA había pagado $17,000 por mejoras de mampostería junto a la piscina que no se encontraban en la piscina real, el sistema de seguridad para el hogar de Richard Bennett. Una configuración elaborada que había notado durante mi reconocimiento fue instalada inmediatamente después de que la JOA pagara $12,000 por mejoras de seguridad en el área de la piscina que ascendían a nada más que 2 cámaras básicas. El patrón era claro, consistente y estaba completamente documentado en los registros bancarios que Frank había recopilado, silenciosamente durante sus años en la Junta. Consulté a Maya sobre las implicaciones legales. Esto no es solo un exceso de alcance de la JOA, dijo gravemente tras revisar mi evidencia. Esto es malversación de fondos y fraude. Estamos hablando de posibles cargos criminales. Hizo una pausa, golpeando su bolígrafo contra su bloc de notas legal. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Una vez que presentes esto públicamente, no habrá vuelta atrás. Estas personas tienen recursos y conexiones. Tomaron mi bote, respondí simplemente, y han estado robando a sus vecinos durante años. En la siguiente reunión de la JOA, presenté mis hallazgos durante el foro abierto. La sala estalló cuando los residentes se dieron cuenta de cómo se habían malversado sus cuotas. Evelyn intentó imponer orden en la reunión a martillazos, pero el daño ya estaba hecho. Las peticiones de una auditoría independiente e incluso la renuncia de Evelyn inundaron la sala. Después de la reunión, una Evelyn visiblemente conmocionada se acercó a mí en el estacionamiento. ¿Qué quieres?, preguntó bruscamente, ¿humillarme, destruir todo lo que he construido aquí? La miré directamente a los ojos. Quería que me devolvieran mi bote sin un rasguño y que me dejaran en paz. Ese barco ha zarpado, literalmente. Evelyn respiró profundamente. Estoy preparada para ofrecerte un trato. Deshazte de los patos y no presentaré cargos por tu vandalismo deliberado. También pagaré personalmente las reparaciones de tu bote. Consideré su oferta, o aparenté hacerlo. Después de un momento, extendí mi mano. Trato, dije, sosteniendo su mirada fijamente. El alivio inundó su rostro mientras estrechaba mi mano con firmeza. Sabía que entrarías en razón, dijo, con una leve sonrisa. Haré que mi abogado redacte un acuerdo. Mientras se alejaba con una sonrisa victoriosa, saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto que había preparado antes, adjuntando toda la evidencia de mala conducta financiera que había reunido. El mensaje fue a un inspector del condado con el que me había puesto en contacto hacía días. Evidencia enviada como se discutió. Gracias por su ayuda. Me susurré a mí mismo mientras observaba la figura que se alejaba de Evelyn. Pero olvidé mencionar una pequeña cosa. A pesar de nuestro acuerdo, tenía la sensación de que Evelyn no jugaría limpio. Mis sospechas se confirmaron cuando Louise me envió un mensaje de texto 2 días después. Camión de soluciones de manejo de vida silvestre en la piscina ahora mismo. Tipo y camareros yendo tras los nidos de pato. Estaba listo para esto. Semanas antes, había instalado pequeñas cámaras resistentes a la intemperie alrededor del área de la piscina, escondidas en árboles y arbustos. También había configurado un sistema automático de transmisión en vivo que se activaría cuando se detectara movimiento cerca de los sitios de anidación de patos que había estado monitoreando. Lo que Evelyn no sabía era que su intento de eliminar el problema de los patos se estaba transmitiendo en vivo a un grupo local de redes sociales comunitarias con más de 3,000 miembros. Observé la transmisión en vivo junto con cientos de otros mientras el equipo de remoción de vida silvestre, claramente dirigido por Evelyn, Richard y Diane, destruía sistemáticamente los nidos de patos y usaba agua a alta presión para ahuyentar a las aves. Se podía escuchar a los trabajadores discutiendo cómo eludir las leyes federales de protección y riendo sobre los problemas de la gente rica.
Los comentarios inundaron expresando indignación, especialmente cuando se escuchó a un trabajador decir: «Las damas dicen que hagan que parezca que los depredadores los atraparon, no los humanos». Inmediatamente llamé al oficial Rivera y a la Agencia Estatal de Protección de la Vida Silvestre y les envié el enlace a la transmisión en vivo. Puede que quieras bajar a la piscina de las fincas junto al lago de las que les hablé. Las leyes federales de protección de la vida silvestre están siendo violadas en tiempo real. En 30 minutos, 2 coches de policía y una camioneta del Servicio de Pesca y Vida Silvestre se presentaron en la piscina. La transmisión en vivo capturó el momento en que el oficial Rivera y los agentes de vida silvestre interrumpieron la operación. La cara de Evelyn cuando se dio cuenta de que estaba siendo grabada era una mezcla de sorpresa y furia que ningún actor habría podido replicar. «Apaga eso inmediatamente», gritó, señalando una cámara que finalmente había visto, pero ya era demasiado tarde. La evidencia era clara y había sido presenciada por miles de personas. Los oficiales de vida silvestre explicaron que destruir nidos de aves migratorias protegidas violaba la ley del Tratado de Aves Migratorias, con posibles multas de hasta $15,000 por nido, e incluso posible pena de cárcel por organizar tal destrucción. La escena que siguió habría sido cómica de no haber sido tan seria. Evelyn, Richard y Diane recibieron citaciones judiciales. El equipo de remoción de vida silvestre rápidamente se volvió contra sus empleadores, explicando que se les había dicho que la operación estaba totalmente permitida. Cuando el oficial Rivera pidió ver este permiso, Evelyn balbuceó que estaba en trámite. Los trabajadores también fueron citados, pero con cargos menores después de que accedieron a cooperar con la investigación. Mientras las autoridades escoltaban a Evelyn y a sus secuaces a sus vehículos, las camionetas de noticias comenzaron a llegar. Alguien había avisado a los medios locales de que el drama de la dinastía de los patos había llegado a un enfrentamiento climático. Esa noche convoqué una reunión comunitaria de emergencia en mi casa. Casi 60 residentes aparecieron, apretujándose en mi sala de estar y extendiéndose a la terraza trasera. Presenté todo lo que había aprendido sobre la mala conducta financiera de Evelyn, la aplicación selectiva de las reglas y su último intento desesperado de destruir hábitats de vida silvestre, protegidos a nivel federal. Frank corroboró mis hallazgos con su conocimiento interno y varios otros residentes se presentaron con sus propias historias de intimidación y acoso. Al final de la noche, una petición que solicitaba la destitución inmediata de toda la Junta de la JOA tenía más de 100 firmas, muy por encima del umbral requerido por nuestros estatutos. La votación oficial de la Asociación de Propietarios se llevó a cabo la semana siguiente. Evelyn y sus partidarios intentaron reunir a la oposición, pero el vídeo de la transmisión en vivo se había vuelto viral más allá de nuestra comunidad, atrayendo una atención no deseada a las fincas junto al lago. Las noticias locales también habían retomado el ángulo financiero con titulares como «Juego sucio», la presidenta de la JOA acusada de eludir la responsabilidad financiera. La votación ni siquiera fue reñida. Evelyn, Richard y Diane fueron destituidos de la Junta por una mayoría abrumadora. Frank Anderson fue elegido como el nuevo presidente, conmigo, Maya, como nuevos miembros de la Junta. Las consecuencias fueron rápidas y satisfactorias. La investigación del inspector del condado sobre las irregularidades financieras resultó en que se le ordenara a Evelyn reembolsar casi $50,000 al fondo de la JOA. Las multas por violación de la vida silvestre agregaron otros $30,000 a su cuenta, enfrentando tanto sanciones financieras como la pérdida total de su posición social en la comunidad. Evelyn puso su casa en el mercado en un mes. Richard y Diane renunciaron a todos los cargos comunitarios, manteniendo un perfil bajo mientras la investigación seguía. Usé mi parte de los fondos recuperados para reparar mi bote e incluso agregar algunas mejoras con las que había estado soñando. Bajo el nuevo liderazgo de la Junta, reescribimos muchas de las regulaciones de la JOA para que fueran más claras, justas y se aplicaran de manera más consistente. El sistema de reservas para la piscina se simplificó, haciéndolo verdaderamente accesible para todos los residentes. Y en lo que considero mi golpe maestro, rediseñamos parte del área de la piscina como una zona de observación de vida silvestre, con un pequeño estanque separado diseñado específicamente para patos y otra fauna local. Se convirtió en una característica popular, especialmente para familias con niños a quienes les encantaba observar a los patos y aprender sobre los ecosistemas locales. El rediseño fue cubierto por los fondos recuperados,
En realidad redujo los costos de mantenimiento continuos y aumentó el valor de las propiedades al crear una característica comunitaria única. En cuanto a los patos, muchos se quedaron como residentes permanentes, aunque sus números se regularon naturalmente una vez que dejé de atraer activamente a más. Cada fin de semana, mientras saco mi bote bellamente restaurado al lago, a menudo sonrío al ver a los patos nadando pacíficamente junto a los niños jugando en la nueva piscina comunitaria. A veces, la justicia llega de formas extrañas. En este caso, con alas, picos y una tendencia a dejar su marca en todas partes. Y cada vez que veo un pato volar por encima, no puedo evitar pensar, gracias, pequeños amigos, por enseñarle a Evelyn una lección sobre nunca meterse con el bote de otro. Así que, si alguna vez te enfrentas a tu propia pesadilla de la JOA, recuerda mi historia. A veces, luchar contra la burocracia requiere pensar fuera de la caja, o dentro del estanque de patos, por así decirlo. La justicia podría no llegar tan rápido como nos gustaría, pero cuando lo hace, puede ser tan dulce como ver a tu enemigo literalmente atrapado en la cámara, violando la ley federal mientras está cubierto de excremento de pato. Y eso, amigos míos, es una victoria por la que vale la pena esperar. Deja un comentario abajo si alguna vez has tenido tu propia fantasía de venganza de la JOA. Me encantaría escuchar lo creativos que pueden llegar a ser todos.